Pudiéramos decir que de esta sombra salió la cosa y que iba de cabeza a cola embadurnada en cebo. Digamos que así iba enumerando el comisario Juan de Jusés la declaración de Mencho de Feralta, bajo un sol intenso seguido de lejos por un bando de chiquillos de la barriada. Feralta decía que más allá, que había sido más allá, donde la curva es casi una L. Caminaban hacia la curva y retomaban la reconstrucción de los hechos. Mencho miraba hacia atrás y decía: no fue aquí, no me parece, no recuerdo esa mata de lechos. Fue recorriendo el tramo, describiendo vívidamente las hierbas del camino y perdiendo los detalles de la cosa, hasta llegar a la caseta de correo y otra vez de regreso a la curva. Cayendo estaba la noche sobre el campo de caña de Castilla, así que convinieron en retomar la reconstrucción de los hechos al día siguiente y volvieron al trecho que habían dejado. Entonces Feralta decía que era más atrás porque recordaba el olor de la mata de júcaro. Juan de Jusés, pasando la hoja de la libretica, adicionó a las notas mata de júcaro, al tiempo que presionaba por detalle, pero Mencho solo decía cosas relacionadas con los baches del camino, describiendo el bajo de las laderas y las manchas del lomo del animal. Así anduvieron por varios días sin definirse los rasgos que llevaran a la altura del encebado. Pasó un mes, más o menos, y volvió Mencho Feralta con que había visto la cosa. El comisario, con cierto desgano, iba anotando 2 palabras delante de la narración y volvió a enfrascarse en la soñolencia ociosa de sus mediodías una vez que se marchó Feralta. Para Mencho, aquello se había tornado un asunto que contar y era seguido a todas partes por una ganga con piedras en los bolsillos. Recorría con frecuencia el trecho, mirando a ambos lados, prestando atención al movimiento de los yerbajos, los ruidos, la ausencia de aves posadas en las espigas de las cañas. En todas partes veía o creía ver la figura encorvada sobre la fechoría. Tiraba piedra a los matorrales y decía algo para dar la impresión que adivinaba la presencia de alguien, mas las piedras daban en la paja seca y levantaban sapos de montes, grillos, mariposas dormidas. El comisario, que envejeció con las narraciones sobre el sujeto, dejó de anotar en la libretica, de perseguirlo, por lo que llevó a convertirse en un personaje que solo Feralta había visto y tocado. Como nadie le creía ya, llevaba un puño de cal en los bolsillos y metía en estos las manos y decía que era para poder asirse a la cola, porque la primera vez trataba de agarrarlo por las manos y se le resbalaba hasta la punta de los dedos. Así, escurridizo, se fue hasta los dedos de las patas y después la cola, hasta que desapareció entre las cañas. Le daba rasgos humanoides en algunas narraciones, poniéndole manos y dedos, y en otras pezuñas, colas, manchas de animal. En el fondo le tenía miedo. Cuando pasaba de día por el trecho iba chiflando. Si oscurecía iba cantando apretado, ronco, varonil, y a cualquier movimiento de las cañas se le rajaba de pronto la voz, mas no corría para mantener aquella figura de héroe de barrio que se había construido. Envejeció Feralta, unos 80 tal vez, andaba con bastón y ciego, al grado que se ponía el periódico muy cerca de los ojos para leerlo, y lo iba recorriendo por renglón hacia el borde del párrafo, tomando cierta velocidad hasta llegar a los extremos. Como no veía bien, si sentía que el viento levantaba las hojas, tiraba bastonazos, manotazos, chiflaba de pronto. Para acercársele había que decirle: Ferra, soy yo. Y entonces decía tu nombre. Coño, decía, qué susto me diste. Y se quedaba quieto y empezaba a hablar sobre la cosa, describiendo el grosor de la cola, cerrando el índice contra el pulgar. De este gordo, decía. Entrando en sus 90 empeoró el asunto porque ahora también se quedó sordo y como no podía saber quién llegaba, si no le gritaban, tiraba bastonazo a cuanta cosa se movía,
arañaba el aire como agarrando algo, metía un grito asustadizo con mezcla de chiflido, se le iban involuntariamente pedos. Si lograba llegar al hombro y tocarle suavemente, se calmaba y volvía a sus narraciones sobre la brecha. Nosotros matamos a Mencho Feralta. Estaba sentado donde sabíamos que lo encontraríamos chiflando y punteando con el zapato la tierra. Así que lentamente fuimos alargando a ras de suelo la manguera hidráulica y esperamos a que levantara la punta del zapato y la metimos al tiempo que gritamos todo, la cosa. Ahí se quedó como suspendido en su propia historia. La cosa lo mató. Fue lo que se dijo. Pero no, nosotros matamos a Mencho Feralta. Si quieres, ahórrate el tiempo que te gastarás en leer la historia de mis padres. Pudiera resumirla de la siguiente manera. Mis padres se amaron brevemente, tuvieron un hijo y se odiaron por el resto de sus días. Fin. Mi padre, campesino terco y sin oficio, amó a mi madre, campesina terca y sin oficio a su manera. Construyeron una casa verde en Santa Ana de Viajaca. Aún queda allí el cimiento y algunas tablas traspasadas por el aire. Aún queda algún zapato enterrado en la terquedad del fango, como si el tiempo hubiera sepultado todo, sepultado los pasos, las fotografías, las memorias, los nombres. La casa era de un verde que entra por los ojos como un chorro de luz incontenible. La ternura era verde o sin color. No había ternura entre las tablas de la casa que se había construido en medio de un terreno yermo donde mi padre se sentó, anciano ya, a nombrar sobre sus bienes a los hijos que no tuvo y a contar sobre un amor que no tuvo, y murió y fue sepultado en fango en el más absoluto de los silencios. Mis padres se odiaban uno al otro y eran tan iguales que los perros de la casa le ladraban como si les vieran muertos, como si fueran el reflejo doble de un fantasma. La soledad les habitaba como una mosca en la punta de la nariz que todos miran en las conversaciones y nadie espanta. Mis padres se mataron uno al otro, se devoraron uno al otro y tranquilos se sentaron a contemplar sus cadáveres podrirse y a llorar el uno por el otro, y así muertos tuvieron un hijo y lo colgaron sobre un muro como un tapiz de oro agujereado. Cortaron los horcones de la casa y la dejaron caer sobre sus lomos y soportaron el peso que un güey mismo se negaría a cargar. Anduvieron por los límites de la propiedad sin detenerse por un año como buscando un hueco entre las tablas verdes para irse o meter la cabeza. Se vistieron de saco, se desconocieron el uno del otro. Los vecinos dejaron de llamarlos, de mirar sobre las cercas que dividían la cordura. Nadie supo de ellos por un tiempo y fueron olvidados y la oscuridad penetró el verde y aholló el verde, de tal manera que la luz que había antiguamente se fue yendo, las manos que abrazaban uno al otro se acortaron. Mis padres rompieron sus votos con palabras y partieron sus bienes como quien parte un pan con palabras. Dejaron de mirarse, de pronunciar el nombre uno de otro y erigieron una frontera verde y se hizo la ley de los domingos, en que se ponía una manta agujereada sobre un muro y cada cual tiraba fuerte. Y cuando las palabras no pudieron juzgar sobre los bienes, llegó la ley de las reparticiones. Como gente de campo, entramos en el pueblo vestidos con ropa de campo, con zapatos de campo, caminamos directo al tribunal y nos seguía gente de pueblo riendo como gente de pueblo. Se partió la tierra por cordeles, se contaron los perros, las gallinas, los cerdos, todos. Se repartieron los bueyes y los yugos, los arados de romper la tierra justamente a las medidas del agua. Y cuando estaban equitativamente divididas en dos todas las cosas, hicieron una hoguera con lo que le pertenecía y ardieron en ella hasta extinguirse. Mis padres eran tan iguales que me cuesta trabajo separarlos por nombre y apellidos. O eran animales diferentes
que se acostaron uno tan cerca del otro como se echa una manada de toros a pastar sobre la roca dura, y sin saberlo se encontraron. Las posibilidades eran que una de cada 5 veces que cruzábamos el portón, Jiménez nos salía el paso y entonces decíamos que se nos había extraviado el chucho y empezábamos a mirar por todas partes. Al principio no levantábamos sospechas, pero el día que Jiménez se puso las manos en la cintura, sabíamos ya que había que cambiar la estrategia. Así que nos pusimos a leer a Jiménez. En la lectura de Jiménez aprendimos que tenía la mano derecha extremadamente corta y algo rígida comparada con la otra, y que colgaba una llave en un clavo de la pared del granero que siempre descolgaba con la mano corta cuando llevaba algo en la izquierda. Entonces movimos el clavo a más altura y nos agazapamos a mirar cómo intentaba alcanzar la llave, mientras se miraba la mano como si se le estuviera cortando cada día más. Después volvimos el clavo a la altura original y cuando se repetía el suceso, volvía a mirarse la mano como deshaciendo la sensación del día anterior de que se estaba encogiendo. Entre otros asuntos, aprendimos que Jiménez medía 5 pies 9 pulgadas de altura, con unas 170 libras. Luego, estos datos los íbamos usando improvisadamente en nuestra determinación de joder con Jiménez. Entre los cambios ahora un grupo se agazapaba con el chucho detrás de las cercas y otro grupo iba avanzando por la entrada y chiflando y voceando: «Chucho, Chucho». Si Jiménez no salía al paso, el primer grupo empujaba a Chucho por un hueco de la cerca y tapaba el agujero. Y ahí venía Chucho, todo acobardado, hacia los que voceaban, que lo levantaban casi por los pelos y se devolvían hacia los límites del portón. Si Jiménez no salía al paso, era que no estaba en casa. Entonces corríamos todos y nos trepábamos en las matas de guayaba y empezábamos un grupo a cantar: «Jiménez», y el otro respondía: «No viene», avanzando como una plaga de víbaros de mata de guayaba en mata de guayaba, y el chucho abajo olfateando de culo de guayaba en culo de guayaba que íbamos dejando caer. No sé de quién vino la idea de retardarle el paso a Jiménez uniendo los moños de espartillos sobre el trillo que se fue transformando en algo más siniestro. Así que cuando encontrábamos una plasta de estiércol de vaca en el extremo derecho, hacíamos nudo al espartillo de la izquierda, y cuando Jiménez trataba de evadir la posta y cambiaba de trillo hacia la izquierda, tropezaba y caía. De esta forma íbamos leyendo a Jiménez y Jiménez leyéndonos y ajustándose a los cambios. Conocimos la altura, el peso y la velocidad con que caminaba Jiménez. Calculábamos la distancia, la proyección de la caída, midiendo 7 pies a la derecha de cada posta de estiércol, y hacíamos un moño al pasto. Un día se metió por el trillo que no era, y como habíamos cambiado las reglas de tropiezo, cayó de bruces sobre una posta de vaca, se levantó maldiciendo, entre escupitajos miraba la manigua, de la que provenían unas risitas sujetas por los palmos de las manos. Tiró entonces piedras adivinando al monte y se marchó maldiciendo a los de la curva. Jiménez nos llamaba los de la curva. Para él no había nombres, solo éramos los de la curva, y nos odiaba antes de que le amarráramos los moños al trillo, por algún dilema de mujeres, entre otros antepasados nuestros decían. Por culpa de Jiménez nos castigaron un verano sin ir al río. Dicen que porque rompimos la cerca subiendo por encima. No es cierto. Si fue un agujero lo que abrimos. Por culpa de Jiménez nos pasamos el verano planificando el próximo verano.
Uno de esos días en que no estaba Jiménez, andábamos como una manada sobre las matas de guayaba voceando un grupo entre risas. Jiménez y el otro gritaba, no viene, y vino. Y todos salieron en desbandada quedando yo y el Chucho. Yo por ser el último en bajar y el Chucho por fiel. Llegando abajo, me agarró de una oreja y me llevaba casi en la punta de los pies sin tocar el trillo. Pero peor el Chucho, que iba suspendido por la mano corta, y Jiménez empezaba una frase en mi oreja y terminaba la frase en la oreja del Chucho como si éste entendiera. Estos cabros, y terminaba en la oreja del Chucho y se regresaba de sus madres. Así de una oreja a otra maldiciendo fue todo el trayecto hasta llegar a la curva donde me dejó caer, y después de la última maldición en la oreja del Chucho lo dejó caer. Pobre Chucho, metido en tantos líos y ni le gustaban las guayabas.